Bienvenidos a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El Congreso de la República será el encargado de aprobar el proyecto de ley que busca la prórroga por 10 años de la Ley 1448, Ley de Víctimas, luego que el presidente Iván Duque anunciara el apoyo a esta iniciativa que busca la reparación a más de 7 millones de víctimas. Que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia para que podamos extender la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años más para garantizar la reparación y la atención a esa población. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, recibió con beneplácito el anuncio del primer mandatario y dijo que esto ratifica el compromiso del actual gobierno con las víctimas. Un día importante para las víctimas. Ratificamos por parte del gobierno y por parte del señor presidente. Lo venimos haciendo a través de los ajustes para el cumplimiento a todas las víctimas, haciendo ahorros, ajustando todos los temas presupuestales, recursos de inversión, recursos de funcionamiento, y lo que nos ha permitido avanzar. Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia existen 8.816.034 víctimas del conflicto, que representan el 17,7% de la población y de las cuales se han reparado 1,2 millones de personas. Varios congresistas opinaron lo que representa para las víctimas que el legislativo apruebe la prórroga de la ley. Bienvenida a la prórroga de la Ley de Víctimas, pero también tendremos que hacer ajustes para corregir esos aspectos que se fueron identificando a lo largo de los 10 años de vigencia de dicha ley. Mientras haya víctimas, hay que tener un mecanismo legal para poder establecer su protección. Estamos a punto de que se venza el año entrante prácticamente la Ley de Víctimas. Esa ley hay que prorrogarla. Lo que hay que aclarar es que esta prórroga no puede ser ilimitada. Nosotros desde el Partido Centro Democrático consideramos que deben haber unas reglas de juego claras, con límites establecidos para evitar abusos por parte de alguna población que definitivamente no es víctima. Lo mínimo que puede hacer el Estado a través de sus instituciones es prorrogar la Ley de Víctimas. Pero tenemos que ser responsables para fijar tiempo y recursos. Una estrategia para apoyar a víctimas retornadas o reubicadas comenzará a implementar la Unidad para las Víctimas antes de finalizar el presente año. Se ha aprobado una inversión de 8.500 millones de pesos para familias en 78 municipios de 22 departamentos de Colombia. La Unidad para las Víctimas desarrollará acciones para mejorar las condiciones de vida de familias y comunidades que han retornado a los sitios de los que habían sido desplazados o que se han reubicado en otros lugares. La entidad fortalecerá en lo que queda del 2019 las unidades de negocio de 2.500 familias retornadas o reubicadas para que puedan generar más ingresos. Esto será una inversión de más de 20.000 millones de pesos. Lo que podemos evidenciar es que será un aumento de más del 300% de la inversión en vigencias anteriores. La unidad también impactará en esta vigencia a otras comunidades retornadas o reubicadas mediante la construcción de infraestructura social y comunitaria, la dotación de equipos tecnológicos o de salud, entre otros proyectos. Implementaremos más de 400 proyectos en más de 100 municipios. De esos 81 municipios son PEDED, aquellos que fueron más golpeados por la violencia en Colombia. Se realizó en la ciudad de Riohacha la presentación del informe de gestión 2017-2019 de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, la cual incluye un informe de la gestión realizada en torno a los avances de la implementación de la política pública de víctimas y la gestión en los ámbitos local y departamental de las mesas de participación. Cumplimiento del acuerdo de paz, prórroga de la Ley 1448 y revivir las circunscripciones especiales de paz fueron algunas de las peticiones hechas por los integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas durante la presentación del informe de gestión 2017-2019 en Riohacha. Expresaron una serie de necesidades en los cuales hay que avanzar y unos retos en los cuales que tenemos que comprometer a todas las entidades del gobierno. Durante la presentación del informe, las víctimas destacaron el trabajo mancomunado entre las entidades en materia de prevención, atención
atención de emergencias y atención humanitaria, indemnizaciones y reparación colectiva. Tiene retos tales como el alargue de la Ley 1448, la mejora de la política pública de víctimas y articular cómo sería ese nuevo escenario de participación. El director de la entidad resaltó la necesidad de garantizar los mecanismos de participación para todas las víctimas con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Una importante dotación realizó la Unidad para las Víctimas en el departamento de Magdalena. La entidad entregó 4 camiones tipo estaca y un furgón a 5 sujetos de reparación colectiva con una inversión cercana a los 900 millones de pesos. Francisco Carrillo, víctima del conflicto armado y representante del sujeto de reparación colectiva de la vereda El Canaán, en el municipio de Chibolo, Magdalena, fue uno de los beneficiados con la entrega de 4 camiones tipo estacas y un furgón que permitirán fortalecer los procesos productivos y de servicios a su comunidad. Estamos muy contentos con la entrega de este camión, un furgón, ya que nosotros nos dedicamos a la producción láctea y pues no teníamos forma como transportar nuestros productos lácteos. Cada uno de los beneficiados estableció un compromiso de cuidado para que estos automotores puedan mantenerse como una herramienta de crecimiento económico de las veredas. Lo que pretendemos es ayudar y fortalecer los proyectos productivos de las comunidades que son sujetas de reparación colectiva y de la misma forma contribuir al desarrollo de la región. Esta entrega beneficiará a los 5 sujetos de reparación colectiva de las veredas Sacramento, Cristalina Baja, El 50, Cerro Azul y Canaán en Magdalena. Durante 7 días, la Unidad para las Víctimas atendió a más de 850 colombianos residentes en Ecuador. La unidad brindó atención personalizada y orientación sobre la Ley 1448. Varios de estos colombianos nos contaron sus historias de cómo ha sido la atención en este país. Yo siento y he visto que había un avance muy positivo en cuanto al tema de las víctimas del conflicto armado. Ella es Edilma Gómez, uno de los más de 7.000 colombianos víctimas del conflicto armado que viven en Ecuador. A pesar de lo que ha tenido que vivir junto a su familia, nos contó cómo ha sido un ejemplo de resiliencia. Yo desde ese marco que te estoy contando de la resiliencia, hago manualidades, todo el tema de bisutería, hago collares, aretes, pulseras. Claudia Bermúdez es otra colombiana víctima del conflicto que ha demostrado que no existen barreras para alcanzar sus sueños y sus metas. Aquí hay también entidades que ayudan mucho a los desplazados colombianos y pues aquí estoy en la lucha. Los colombianos en Ecuador pudieron acceder a la toma de declaración, la documentación de indemnización, novedades de registro de víctimas, orientación sobre retorno a Colombia y orientación en general sobre las medidas que ofrece la Ley 1448 en Ecuador. En cumplimiento de una jornada de indemnización realizada en la ciudad de Cúcuta, conocimos la historia de Bernardo Jiménez, un colombiano quien huyó hace algunos años a raíz del conflicto en Colombia y quien hoy ha regresado por la crisis en Venezuela en busca de nuevas oportunidades. A sus 62 años, Bernardo Jiménez Rojas ha cruzado la frontera colombo-venezolana en 2 oportunidades para proteger su vida y la de su familia. Yo vengo desplazado del departamento de Meta, de Villavicencio. El problema sucedió en el 2002. Y salí con una carta que me dieron en la Fiscalía General de la Nación en Villavicencio de antiterrorismo. Salí para Venezuela. Pero la crisis política, económica y social que afecta a Venezuela repercutió en su condición de exiliado y tuvo que volver a Colombia para reiniciar su vida por segunda vez. En Venezuela pues también hubieron muchos problemas y llegamos sin nada otra vez a Cúcuta ni nada de eso. Entonces para mí es una satisfacción y una alegría recibir esta parte de la indemnización hoy. En lo corrido del año en Cúcuta, la Unidad para las Víctimas ha entregado más de 3.500 millones de pesos a cerca de 700 sobrevivientes, entre ellos varios retornados de Venezuela. Una familia desplazada de Pelaya, en el departamento del Cesar, acudió a una jornada de atención a víctimas realizada en Armero, Guayabal, Tolima, en busca de su reparación económica, con la que pretenden mejorar sus condiciones de vida. Esta es su historia. La discapacidad de su hermano John Alberto y la avanzada edad de su madre Rosa Elvia se suman a la situación de desplazamiento que afrontan desde hace más de 30 años. Venimos desplazados de la hacienda de Villacruz por los paramilitares. Cuando eso yo estaba pequeño, mi mamá ya pasamos 30 y pico años. Salimos de la noche a la mañana, 28 horas nos dieron.
José Lidio Lemus y su familia viven en una parcela en Armero, Guayabal, y sin importar las difíciles circunstancias para movilizarse, asistieron a una de las jornadas de atención móvil de la Unidad para las Víctimas en ese municipio. En este momento, la ayuda que yo en este momento estoy pidiendo es la indemnización de mi mamá, pues ya tiene 70 y pico de años. Tengo un hermano especial, ya me toca ayudar, son dos, no uno y no dos. Este núcleo familiar recibió por parte de la Unidad para las Víctimas la actualización en el proceso para la ruta de indemnización y su caso fue escalado al nivel nacional para agilizar su atención debido a la compleja condición de salud de sus integrantes. Amparo Busato hace parte de un grupo de mujeres que buscan a sus familiares víctimas de desapariciones forzadas en Colombia. Esta es su historia. Desde hace 16 años, Amparo Busato espera recibir algún tipo de información sobre el paradero de su hija Zuli Camelo Busato, desaparecida en Charras, caserío del Guaviare. Este dolor de madres de desaparición forzada es un dolor muy grande, porque hay mucha desintegración familiar. Amparo hace parte de la Mesa de Víctimas de Villavicencio y el Meta, y también conforma el grupo teatral Las Corocoras Tejiendo Memoria, cuya historia busca sensibilizar a las personas sobre el drama de las familias de víctimas de desapariciones forzadas. Queremos sensibilizar la sociedad y a todo el que no entiende este dolor y se den cuenta que la desaparición forzada sí existe. El cierre del conversatorio La búsqueda es conmigo fue el escenario para ver a Amparo y a otras madres en escena. Que nuestros hijos, que nos los entreguen para darle una cristiana sepultura. En el informativo para las víctimas también es noticia la siguiente información. Obeida Rosa Padilla Gómez, una mujer que desde la resiliencia ha emprendido un camino de liderazgo en la búsqueda de personas desaparecidas en el Urabá Darién. Cada año, desde que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se arma de valor para acompañar a otros que, al igual que ella, no tienen noticias de sus seres queridos. Unos hombres llegaron y llamaron a mi madre por su nombre. Cuando mi madre abrió la puerta, la agarraron de la mano y la arrastraron y le dijeron que se tenía que ir con ellos, que los tenía que acompañar. Este día es para ella un tributo y una oportunidad para avivar la memoria de quienes fueron desaparecidos durante el conflicto armado. En la rutina del diario vivir, sentí que Dios me tenía para grandes cosas y a pesar de estar pasando por momentos muy duros, tener que vivir la ausencia de un ser tan amado como es la madre. Esta y cada conmemoración es para Obeida una oportunidad de animar en la búsqueda a otras familias de desaparecidos para que no desfallezcan en su intento de reencontrarse con sus seres queridos. Kelly Morán es una sobreviviente afro víctima de violencia sexual que se llenó de valor para contar su historia e invitó a otras sobrevivientes que han pasado por lo mismo, no solo a denunciar, sino también a perdonar para sanar su alma. La violencia en el Meta dejó secuelas imborrables en más de 700 personas que padecieron delitos contra su libertad y la integridad sexual. Una de estas historias es la de Kelly Morán, desplazada de Buenaventura, llegando a los llanos orientales a defender los derechos de otras mujeres. En el 2000 sufrí el hecho de violencia sexual y bueno, yo quedé embarazada cuando di a luz a mi hija. Entonces empezaron a perseguirme por todos lados, a quererme quitar a la niña. Para salvar su vida y proteger a su bebé, Kelly se movió durante varios años en el Bichada y el Meta, estableciéndose finalmente hace un par de años en Villavicencio, donde se empoderó para acompañar a otras mujeres que llevan las marcas de la guerra en su cuerpo. Decidimos hacer una organización de mujeres afrovíctimas y empezamos a trabajar. De ahí conocí el Consejo Departamental de afros, después empezamos a formar la red de mujeres. Kelly y la red de mujeres impulsaron una jornada masiva que facilitó que 120 de ellas pudieran en septiembre de este año rendir declaración y acceder a la justicia con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades. La Unidad para las Víctimas entregó materiales de infraestructura y dotación de mobiliario al sujeto de reparación colectiva de niños, niñas y adolescentes del Hogar Juvenil de Monterrey, con una inversión de 330 millones de pesos.
Al son de bailes con tamboras representativos de la región del Magdalena Medio, se cumplió el acto de entrega de materiales de infraestructura y dotación de mobiliario al sujeto de reparación colectiva Niños, Niñas y Adolescentes del Hogar Juvenil de Monterrey en Simití, Bolívar. Los materiales se destinarán a la construcción de una nueva sede para la institución para fortalecer su proyecto educativo y así evitar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Con los materiales que entregamos hoy y con la dotación que entregamos hoy, vamos a cumplir con el 100% del plan de reparación colectiva de este sujeto. Sí, la Unidad para la Víctima ha traído un material muy importante. Nosotros nos sentimos muy felices porque las niñas van a contar con una unidad habitacional digna. La Unidad para las Víctimas, en conjunto con la Alcaldía Municipal de Simití y el sujeto de reparación colectiva, se preparan para dar el cierre a las acciones contempladas en el Plan Integral de Reparación. Color y mucha alegría se vivió en la jornada de pintura realizada en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, en el marco del proyecto que busca la consolidación de la paz en Colombia. También se pretende apoyar a las familias víctimas de desplazamiento que viven en asentamientos informales. Isabel Córdoba y Eneida María Valencia hacen parte de un grupo de 70 familias que recibieron insumos para darles color a sus casas. Aquí, abajo. Estas mujeres tomaron la brocha y el rodillo y decidieron pintar el hogar a donde llegaron huyendo de la violencia de la cuenca del río Cacarica en el departamento del Chocó. Doy gracias a Dios que con lo que me pinté me siento contenta, que no tenía esta pintura. Gracias a Dios que estoy pintando. Eneida pinta por la paz y la reconciliación en las comunidades de Pescador 1 y 2 en el distrito de Turbo, durante la jornada que se cumplió en el marco del proyecto Consolidación de la Paz en Colombia, apoyando soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento en asentamientos informales. Me siento agradecida porque voy a pintar mi casa que pues tenía tiempo de que no le pasaba una manito de pintura. De esta forma, Eneida e Isabel buscan dejar atrás un pasado doloroso gracias al apoyo institucional. Se realizó en el municipio del Bagre, en el departamento de Antioquia, el festival Petrona Montalvo, con el cual se busca reivindicar las tradiciones ancestrales de la comunidad indígena zenú, afectada por la violencia. Con juegos, bailes, música y una variedad de preparaciones del bollo, el plato típico ancestral de esta zona de Antioquia, 600 víctimas pertenecientes a la comunidad indígena zenú en el municipio del Bagre participaron del festival Petrona Montalvo. Este festival es en homenaje a nuestra partera ancestral y a nuestra sabia Petrona Montalvo. Gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas en los resguardos de los Almendros y el 90, estas comunidades recuperan sus tradiciones y costumbres. Es una medida de satisfacción que hoy estamos abriendo y cerrando dentro de este proceso de reparación colectiva con la Unidad de Víctimas. En Antioquia, la Unidad para las Víctimas cuenta con 47 sujetos de reparación colectiva reconocidos, 14 de estos con planes en implementación. Canchas polideportivas, casetas comunales, pavimentación de vías y reconstrucción de parques hacen parte de la implementación del plan de reparación colectiva del municipio antioqueño de San Francisco, que hoy vive en paz y sin conflicto armado. Los resultados, estamos viendo ya el fruto. Hace 16 años, en el momento más intenso del conflicto armado, las veredas del municipio antioqueño de San Francisco se despoblaron por el desplazamiento forzado. Esta vez sus habitantes salieron de sus fincas para inaugurar, con una jornada de integración, la cancha polideportiva que les devuelve sus prácticas comunitarias. Y cuando con la violencia se deterioró mucho la placa y se dejó practicar mucho estas actividades. Es supremamente importante ya que esta región de Aquitania fue muy golpeada por la violencia y estamos en ese proceso de retorno. El polideportivo se suma a otras medidas de la reparación colectiva, como la pavimentación de una vía, proyectos productivos y otras obras comunitarias. El sujeto de reparación colectiva de Cerro Norte recibió equipos tecnológicos como parte de la medida de reparación integral a esta comunidad afectada por la violencia. Ubicado en la parte alta de la Comuna 6, en el norte de Cúcuta, se encuentra el sujeto de reparación colectiva Cerro Norte. Allí residen más de 10.000 personas que en su mayoría son víctimas del conflicto armado. Estamos como gobierno nacional. Desde 2013, la Unidad para las Víctimas trabaja en la reparación integral a esta comunidad. La medida más reciente fue la entrega de 15 computadores, 2 portátiles, una impresora y un proyector de videos, avaluados en más de 35 millones de pesos para el fortalecimiento de saberes de la población víctima de la
violencia. Lo recibimos con los brazos abiertos, lo vamos a aprovechar a lo máximo. Entidades como el SENA realizarán la capacitación en nuevas tecnologías para el aprovechamiento de los elementos entregados. Con esta entrega, la Unidad para las Víctimas continúa cumpliendo con la reparación integral de las personas afectadas por la violencia. En el mes de noviembre se realizará el cierre de esta medida. La Unidad para las Víctimas participó de la segunda Feria Internacional del Libro, realizada en la ciudad de Barranquilla, Librac, la cual contó con la participación de víctimas del conflicto armado que dieron a conocer sus obras literarias. La magia de la escritura le atrapó desde muy pequeña. Sus letras eran como travesuras que encantaban a sus amigos de infancia. No sabía leer, pero aprendió a escribir, no sabemos cómo. Así desarrolló Elvia Candonosa, víctima del conflicto, una habilidad que con el tiempo le permitió afrontar momentos duros por culpa de la violencia en Colombia. Mi libro Río Verde es una historia basada en hechos reales, toda la experiencia que viví como víctima del conflicto armado. Ella, junto a Sandra Rieta, dieron a conocer durante la Feria del Libro en Barranquilla sus narraciones literarias. Por medio de mis escritos, sé que se moverá cada fibra, sé que las personas empezarán a sanar cada una de sus heridas. Durante la feria, la unidad también dispuso de un stand donde niños y adultos dejaron sus mensajes de apoyo a las víctimas del conflicto. Con un mensaje de reflexión y compromiso, funcionarios y colaboradores de la Unidad para las Víctimas y del Jardín Botánico participaron en una jornada de siembra de árboles al occidente de Bogotá. Sembrar también es reparar. ¿Y qué mejor que reparar el daño que le hemos hecho al planeta? Bajo esta premisa, el Subsistema de Gestión Ambiental de la Unidad para las Víctimas y el Jardín Botánico de Bogotá lideraron una jornada de plantación de árboles en un parque del barrio Ayuelos en el occidente de la capital. Son 114 árboles que se están plantando con ayuda del Jardín Botánico. Digamos que la idea fue articularnos con ellos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz. Los funcionarios, junto con residentes de la zona, se comprometieron y adoptaron un árbol para cuidarlo como legado para las nuevas generaciones. Este tipo de actividad es muy importante para fomentar en la comunidad y en las generaciones que vienen a adoptar árboles para el bienestar de los ecosistemas. Se plantaron más de 100 árboles de diferentes especies típicas de la región, como nogal, palma de cera, carbonero, liquidámbar, entre otros. Olga Lucía Méndez, víctima de desplazamiento forzado, encontró en las entidades del Estado el incentivo necesario para crear su propia empresa, la cual llamó Luchitas, Arte y Cuero. Con diseños exclusivos de bolsos, sandalias y monederos, Olga Lucía Méndez, víctima del desplazamiento en el Tolima, participó de la Feria Ibagué Negocios y Moda en el Gran Salón de la Moda La Carta. El apoyo del Estado ha sido muy grande porque cuando yo llegué a la ciudad de Ibagué, venía desplazada de Rovira. La primera ayuda que me dieron, con eso empecé a formar mi microempresa, que en estos momentos ya es una empresa. Al lado de grandes diseñadores y reconocidas marcas, Gloria Jojo es otra de las víctimas que también le apuesta al emprendimiento con su proyecto de elaboración de accesorios con base en cuernos de toro. Mi trabajo lo hago desde cero, desde ir a recolectar el cacho al matadero y le hago todo el proceso, escogerlo, aplanarlo, hacer todos los diseños, y yo misma también soy la que vendo. Y pues gracias a esas oportunidades se empiezan a dar muy buenos negocios. Tanto para Olga como para Gloria la vida continúa a pesar de la adversidad, el apoyo de la Unidad para las Víctimas y las demás entidades del Estado. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, cumplió su primer año de gestión al frente de la entidad. La prórroga de la Ley 1448 y el pago de indemnizaciones son sus principales retos para este nuevo año de gestión. Frente a este primer año de gestión aquí en la Unidad para las Víctimas, puedo contarles que ha sido todo un proceso de revisar desde el primer pilar que tenemos en temas de prevención, de atención de las emergencias. Hoy nos permite estar atendiendo de forma oportuna con operadores contratados en tiempos establecidos, más de 30 desplazamientos masivos, más de 11 confinamientos. Frente a los temas de ayuda humanitaria, la efectividad de más del 85% en las solicitudes que tienen en cada uno de los puntos de atención, que más de 65 sujetos de reparación colectiva tienen el 50% de sus medidas ya establecidas. Estamos llegando al 1 millón de pagos de indemnización en forma individual. Es una forma como hemos venido acompañando al señor presidente durante este año. Hasta aquí el informativo V Noticias. Regresamos próximamente con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad.
Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.